día se ve bueno y se escucha mejor. El Apañe con Gonzalo Araya. Estamos de regreso, 11 de la mañana con 19, 11 con 19, aquí en el Apañe de la nuestra radio streaming. Y es momento de entrar a los caminos de The Last of Us. Cuarto episodio, publicado ayer en la noche, como cada domingo. Y como cada lunes, a partir de las 11 de la mañana, review del capítulo recién estrenado con Ángela Díaz, la negra cesante. ¿Cómo está ya, Ángela? Buen día. Un poco resfriada, pero aquí sobreviviendo. Oye, estamos todos igual. Lo peor es que me había resfriado, como que me había mejorado y me volví a resfriar. Así que, no, pero ayer resistí ahí para ver el capítulo. Estuvo bueno el capítulo de ayer. Sí. Lo que pasa es que después de la muerte de Joel, en el fondo, hubo capítulos que eran un poco más pausados y que también tienen mucho que ver como con el duelo post. No pude seguir como en el tren así muy rápido. Y siento que este capítulo volvió como, si bien sigue desarrollando nudos temáticos y dramáticos súper potentes, volvió súper fuerte como a la acción. Y como algo que se le criticaba harto a la temporada 1, que es como, es una serie de zombies, tenéis que mostrar zombies. Y en el fondo, no es de zombies, es de infectados, pero se entiende como de post-apocalipsis. Acá hubo harto de eso. De hecho, hubo una escena que también está en el videojuego. De hecho, hay muchas escenas que están en el videojuego que fueron parte de este capítulo, que son súper icónicas. Y creo que la de el metro, cuando están encerradas Dina y Ellie en el metro y los infectados afuera, estuvo increíble. Como que el pacing estaba muy bien. Y no sé, era full Tren a Busan. Como que siento que fue como full adrenalínico y muy potente, más encima incorporaron cosas en la historia que cambian de la lógica del videojuego, de cómo Dina se entera de que Ellie es inmune, y ese momento fue así absolutamente emocionante, con Ellie poniendo su brazo para que lo muerdan la muerdan los infectados, para salvar a Dina, y después Dina esa toma como alarma y ella como nerviosa. Y sabiendo como en el fondo, en su cabeza, tengo que matar a mi mejor amiga y más encima a alguien que quiero. Y después ella diciendo, no me dispares, soy inmune. Y como toda esa lógica de cómo, ¿por qué no me dijiste antes? Y si te voy a creer o no, estuvo demasiado emocionante, ¿no? Mira, oye, y tú dirías entonces que hubo como digamos, un pie en el acelerador de nuevo, ¿no? Como después de la muerte del personaje de Pedro Pascal, como hay un valle ahí un poquito, como el duelo un poco, y ahora vuelve a agarrar intensidad. Lo que pasa es que más encima el capítulo se llama Día 1 y es el Día 1 en Seattle. Y de hecho las letras aparecen igual que en el videojuego cuando tú llegas a esa parte, como Día 1, Seattle. Entonces Seattle es el lugar donde está Abby y su grupo. Es a la vez el lugar donde hay una especie de guerra civil entre el grupo de los que ahora en la serie dijeron el nombre, los Serafitas. Los que juegan el juego ya sabían que se llaman así, y los Lobos, que son el grupo como armado al que pertenece Abby. Y hay como una guerra campal entre que este grupo como culto religioso asesina a parte de los lobos asesinan al grupo religioso, y ahí van nuestras protagonistas, Dina y Ellie, están entrando en medio de una guerra en la que ellas no tienen absolutamente nada que ver, y de la que ellas estaban protegidas en el mundo de Jackson, Wyoming, donde finalmente, más allá de esta enorme y espectacular batalla que vimos en el capítulo 2, cuando los infectados llegan hacia el pueblo, no tienen mayor como temas armados. Hay patrullas que van y matan a ciertos infectados que le dicen los runners que están corriendo cerca, pero no está esta noción de puedo morir cada 4 segundos, porque ellos están protegidos por las murallas. Y ahora están entrando a campo traviesa en el medio de una guerra donde pueden resultar heridas ambas sin tener absolutamente nada que ver ni con los Serafitas ni con los Lobos. Oye, y en ese sentido, como todo lo que ha venido pasando en la serie y en particular en el capítulo ya estrenado ayer,
¿va siendo todo contundente para ti? O sea, es una cosa sólida desde el punto de vista del guión y de la trama y del contar una historia contundente, o tú dirías que a lo mejor van quedando algunos cabos sueltos que podrían resolverse en los próximos capítulos? O sea, la historia no está contada de forma lineal y de hecho partimos este capítulo con un flashback. Los flashbacks en Last of Us siempre son súper buenos. Recordemos como los flashbacks en la primera temporada cuando te explicaban el origen del hongo, o ese donde te mostraban como a la científica que decía como bombardeen todo. Y acá nos fuimos a un flashback para ver el pasado de Isaac, que también es un personaje muy potente en el videojuego y en la serie, que más encima acá está hecho por el mismo actor que le dio la voz en el videojuego, es Wright, y lo hace muy bien, Jeffrey Wright, y él es un personaje que abre como una línea narrativa que se venía anunciando, pero que en el fondo ya en este capítulo 4 tienes que desarrollar en completo, que es el tema de los ciclos de violencia más allá de Joel y Ellie, porque hay otros ciclos de violencia que están dados por la ausencia del gobierno civil, por la caída de la estructura social. Y te lo muestran de una forma brillante, creo yo, con el personaje de Isaac, que lo hace Jeffrey Wright, Jeffrey Wright, que él es muy bueno porque partimos adentro de una especie de auto militar, y en este auto militar van grupos de Fedra. Fedra eran los que nosotros veíamos al inicio de Last of Us como este grupo paramilitar, fascista, dictadura que se había puesto post la llegada del virus, ¿cierto? Y las luciérnagas estaban de alguna forma luchando contra el grupo de Fedra que abusaba del poder. Y la conversación que se da dentro de este auto militar es brillante, creo yo, porque te cuenta todo sin hacerte ninguna exposición, porque te lo hace a través del diálogo, que es de los militares hablando de cómo detuvieron a los votantes, a un grupo de votantes, y que justo después llegó otro que era mucho más como violento y les reventó la cabeza a todos. Ellos están riendo y el personaje de Isaac está escuchando en silencio, y uno como de los cadetes nuevos pregunta como ¿por qué se les llama votantes? Y el tipo dice, no sé, como el que está contando cómo los mataron a todos muertos de la risa, dice, no sé, como así les decimos. Y ahí se mete el personaje de Isaac y dice, les decimos votante porque nosotros les quitamos el derecho a votar. Entonces es una manera de reírnos de ellos con eso. Y ahí tú ves en el fondo como toda esa violencia que hacía Fedra, y después descubres que Isaac estaba en contra de Fedra y los traicionó y los mató y se pasó para el lado de los lobos. Entonces sí, es una especie de héroe porque está en contra de los malos, claro. Pero en el capítulo lo ves hacer el mismo tipo de actitud denigrante contra los serafitas, diciéndoles los Scars y torturándolos. Entonces es como él rechaza una actitud violenta, pero con poder 11 años después se transforma en lo mismo. Es súper interesante porque al final habla de una complejidad del personaje, habla también de una cuestión que tiene que ver con la vida misma. Los buenos no son siempre buenos y los malos no son siempre malos. Sí, en realidad, bueno, son todos malos, hay que ver quién es menos malo. Claro, claro. Y después uno entra a indagar en los por qué. Entonces yo siento que ahí, más allá de The Last of Us, me parece que estamos como en un gran momento en general de la oferta de series que tenemos en las plataformas de streaming, que tienen que ver con presentarnos personajes que tienen grises, que van zigzagueando de alguna manera, y que uno después los va descubriendo a medida que avanzan las temporadas, ¿no? Y eso es algo que te atrapa, que hace que la cosa sea entretenida y que te mantengáis viendo una producción finalmente. Y al final también tienes hartas series que están hablando sobre en los contextos donde se cae la estructura social. Tienen grises que ¿sí? Perdón, Ángela, te perdí un segundito. Ahora sí. También estás hablando como de en los momentos cuando se cae una estructura social y aparecen figuras opresivas, cuáles son los caminos que toma la humanidad. O sea, claro. Es muy en paralelo con el Eternauta que se acaba de estrenar en Netflix, claro. Que si bien es ciencia ficción, también está hablando un poco de lo mismo. Hay una escena muy singular donde uno de los protagonistas, que no es Juan Salvo, que no es el personaje de Ricardo Darín, dice exactamente eso. O sea,
si ya no hay gobierno, mañana la gente se va a empezar a matar en la calle y tenemos que protegernos. Claro. Y la esposa le dice como, ¿por qué? Si son nuestros vecinos. Y él le dice, escucha el silencio, 2 semanas le doy para que lleguen a quitarnos nuestras cosas. Y es exactamente lo que pasa en The Last of Us. Cuando viene esta crisis, llegan los militares, se convierte en una dictadura, empiezan los grupos de resistencia en contra de esta dictadura, pero cuando agarran poder, repiten las mismas estructuras de violencia y de poder del enemigo. Que de hecho, incluso te puedo decir, Andor, a propósito del May the Force be with you, está hablando exactamente de lo mismo. En Andor son la resistencia, y uno de los grandes conflictos, de hecho, del personaje de Luthen, que es interpretado por Skarsgård, es: me veo obligado a luchar contra el imperio con las mismas técnicas y armas del imperio. En el fondo, estoy obligado a matar para acabar con la matanza de ellos. Y eso finalmente es lo mismo de Last of Us. Es Ellie detrás de Abby porque mató a su padre, Joel. Abby mató a Joel porque mató a su padre cuando estaba salvando a Ellie. Y el ciclo de violencia es eterno. Y ahora la serie lo sube a un nivel mayor cuando habla de grupos armados. Que finalmente, en el contexto actual, donde todo se ve en base a barras bravas y no ya como a opiniones templadas, todos vemos el peligro de este tipo de surgimientos de pensamientos más fundamentalistas y de la violencia que se genera entre las distintas maneras de gobernar o de construir el mundo. Entonces, claro, es una serie que está entrando. Yo nunca diría que bajó como el nivel en desarrollo de guión. Lo que diría es que se tomó una pausa necesaria como para tomar un tema más emocional, y ahora se agarró de la acción, pero para desarrollar un tema muy potente, que es el tema de los grupos de poder y el enfrentamiento humano en situaciones de crisis. Mira, está interesante eso, porque hay todo un trasfondo que tiene que ver finalmente con cómo se vive o se observa también el mundo actual desde una mirada creativa, artística, obviamente, pero finalmente ocurre todo en un contexto que es el mundo en el que vivimos. Entonces, a partir de ahí uno puede generar una serie de conexiones y de interpretaciones súper entretenidas y súper interesantes. ¿Qué personajes se alzan, Ángela, como personajes claves en esta etapa de la serie en The Last of Us? Yo creo que el nuevo temático está muy centrado en Ellie, por supuesto, que es nuestra absoluta protagonista. Siento que la presentación de Isaac es muy importante porque también nos va a permitir entender el contexto en el que Abby se transforma en esos 4 años después de la muerte de su padre en esta especie de miembro de este grupo militar. Pero sin duda alguna la atención ahora está puesta en Ellie y Dina, que son nuestro nuevo dúo, y donde ha ocurrido una especie de pasa de posta. Antes siempre Joel iba adelante en el caballo y Ellie iba atrás. Ahora Ellie va adelante en el caballo y Dina va atrás. Ellas han pasado de ser estas amigas que tenían una conexión como un poco más allá, porque se habían dado un beso en el primer capítulo, ahora conocerse más, tanto a nivel emocional. Dina se entera de que Ellie es inmune. Dina le cuenta a Ellie que está embarazada de Jesse, y ya cuando en el fondo ellas logran verbalizar estos secretos y se ven tal como son, se da un momento que es precioso, donde entre la adrenalina, el miedo y la aceleración de Dina pensando que iba a perder a Ellie porque vio cómo la mordían, y ver cómo toda esa vida que siempre imaginó con ella desaparecía de sus ojos, se abalanza sobre ella, le da un beso y finalmente están juntas físicamente, y uno ve que están enamoradas. Que Dina se da cuenta de que está enamorada de Ellie, que siempre estaba enamorada de Dina, recibe este amor, y tenemos este momento que es tan bonito dentro de toda esta crisis alrededor, donde ambos personajes empiezan a ser un dúo real. Y de hecho hay un momento muy lindo porque de alguna forma Ellie trata como de protegerla y decirle como, no es necesario que vayas a buscar a Abby porque sabe que ella está embarazada, y ella le dice como, no, como vamos juntas, y en el fondo como no tenga esta actitud condescendiente conmigo, somos las dos. Y se da este momento donde creo que ellas no podían ser
horizontales en su relación, porque ambas ocultaban cosas la una de la otra. Okay. Y ahora ambas tienen esa conexión que solo da a conocer a alguien completamente en términos de su verdad y de quién es y de qué siente. Y todo eso es muy bonito porque vemos ahora como ambas van a hacer esa relación en medio de todo esto que se nos viene, que es ellas en Seattle, el grupo de Abby en Seattle, y que es netamente la confrontación en estos bandos. Si vamos esto es casi como un western, ella va a buscarla y la va a encontrar, digamos. Entonces es un viaje al que entramos en medio de una guerra donde vimos gente colgada con las entrañas afuera por el grupo fundamentalista religioso, donde vemos ejércitos y la vara está mucho más alta, la apuesta es mucho más grande. Qué buena. Oye, con respecto al capítulo de ayer, ¿qué fue lo que más te enganchó y cuál dirías que fue el punto quizá más débil del capítulo? Yo creo que el momento más lindo fue cuando vimos a Ellie tocar la guitarra y tocar Take On Me de Ajá. Creo que es un momento precioso porque nosotros sabemos por la temporada 1 de que Joel le ofreció enseñarle a tocar guitarra. Es un momento muy significativo porque nosotros nos vimos peleados y después vimos el capítulo donde Joel murió. No sabemos cómo terminó la relación entre ellos, pero nosotros sí sabemos que Joel, en esa escena final del primer capítulo, o no sé si soy yo porque soy muy obsesiva con los easter eggs, estaba tocando la guitarra y después al inicio del segundo capítulo la guitarra estaba en la pieza de Ellie, así que hay una conversación que nosotros no vimos entre ellos. Mira. Y el hecho de que ella toque la guitarra y Dina aparezca y se siente a escucharla y se emociona y se le llena el ojo de lágrimas, que fue el momento donde yo dije, ella se acaba, como que no puede no reconocerse de que está enamorada de su amiga. Y le dice, como tocas muy bien, y Ellie le dice que Joel le enseñó a tocar la guitarra, y Dina le dice como, te enseñó bien. Para mí fue así como 10 de 10. Bueno. Porque de partida repara un fondo, esta relación que nosotros vimos un poco rota, en que la misma Ellie diga, sí, me enseñó bien. Que en el fondo valore toda esta relación paternal que tenían ambos. Y a la vez es el momento donde ambas tienen como... antes de la tormenta, antes del metro lleno de zombies, es un momento de calma, como de felicidad, que parece casi sacado de otro lugar. Para ellas me parece muy importante. Yo lloré en ese episodio. Oye, Ángela. El episodio no tiene fallas porque la presentación de Isaac me parece fantástica. La escena de la tortura la encontré súper difícil de ver, pero muy bien vista. Creo que ¿difícil de ver por la crudeza? Crudeza absoluta, absoluta. Absoluta crudeza, pero no ensañamiento en términos como de, oye, voy a ser cruel o voy a ser sádico solo por serlo, porque siento que el personaje del Serafita, que está agachado, desnudo, al que está torturando a Isaac con un sartén hirviendo, con caliente, se ve muy vulnerable, muy frágil, pero tiene hacia el final de la conversación entre ellos un momento como de fanatismo religioso, pero igual de dignidad, donde él mismo ofrece la mano para que lo vuelvan a quemar y le dice una frase que yo siento que fue muy potente en términos de poder, porque la serie habla del poder armado, ¿cierto? Y Isaac dice, nosotros tenemos armas, tenemos automáticas, ustedes tienen flechas, como no vamos a perder. Y él le dice, todos los días un lobo ve la verdad y se transforma en Serafita, ningún Serafita se transforma en lobo. Y yo siento el miedo de Isaac en el fondo, en entender que no es tan simple destruir una idea, no es tan simple claro. destruir, más allá de que sean absolutamente, o sea, los Serafitas no son víctimas, son gente que destripa a sus enemigos, que mata niños, que mata adultos, pero combatir una idea que está basada en una esperanza o en un hope es mucho más difícil que combatir a gente que solo está armada. Y yo vi los ojos de miedo de Isaac en el fondo, de asumir, no sé si vamos a ganar, y esto me gustó mucho, siento que está muy bien logrado, porque es otro nivel. No sé, me acordé de El Padrino 2, cuando están en Cuba y Michael Corleone, como que viajan todos los mafiosos y dice, no, van a perder, como no tienen ni armas, y Michael Corleone dice, pero nunca los van a derrotar porque tienen esperanza, como que están todos convencidos. Claro. Y eso es como un gran punto, es el punto de la Alianza Rebelde en Star Wars, es el punto de
del Eternauta y de todos los sobrevivientes, es el espíritu humano. Y siento que la serie lo logra muy bien en una escena muy cortita. Oye, es muy heavy, claro, porque al final también con eso, de nuevo, llevándolo como al parangón de la realidad, finalmente es lo que pasa, por ejemplo, en cualquier régimen dictatorial, ¿no? Es decir, aquí en la Quebrada del Ají, donde haya un régimen dictatorial que por la fuerza intente derribar ideas opositoras, filosofías, culturas, lecturas, etcétera, material cultural, eso vuelve a brotar después. Eso vuelve a brotar después. Claro, a punta de mucho sufrimiento, a punta de mucha pérdida, de mucha desolación. Pero cuando hay convicción, cuando hay una idea, cuando hay sentimiento, eso no muere, digamos, y está ahí. Y es un poco lo que se me viene a la mente con lo que tú me estás describiendo de este pasaje. Yo te quería apuntar algo también anecdótico que me saltó a propósito de Take On Me, de la canción. ¿No te llama la atención que vuelva a aparecer esa canción en una producción? Me acordé al tiro de Deadpool, por ejemplo. ¿Cachai? Como la canción que aparece poniendo la tranquilidad en el momento de caos. Me gusta mucho la elección de la canción porque no es la primera vez que había aparecido. Hay que pensar que si el virus empieza en el 2003, ellos solo tienen la música hacia atrás. Y cuando Ellie va con Riley al mall, que era como su amiga, que fue su primera como interés romántico o polola, con la primera chica con la que se dio este beso, y que después encima murió porque la mordió un infectado, que es cuando ella descubre que es inmune. También estaba sonando en ese mall la música ochentera y estaba sonando Take On Me. Wow. Me pareció como un círculo muy redondo. Y finalmente es la música de Joel. Tiene esa lógica. Por la edad, Joel, obviamente, Ellie tiene póster de Nirvana en su pieza. Mira. Y conoce otros grupos, pero suena Pearl Jam también, hay un póster de Pearl Jam porque eran los grupos que le gustaban a Joel. Claro. Si no hay música después de 2003, no hay nueva música. Entonces me parece muy lindo. Además que en el videojuego en particular, yo jugué esa parte. Okay. Y era una elección. Tú podías o tocar la guitarra o no afectaba la misión final. Y tú podías sacar otras canciones. De hecho, yo soy cero musical y traté de sacarla de Nirvana, Come As You Are, porque era más fácil. Estuve todo el rato tratando como de sacar Come As You Are, y después cuando lograbas algunos acordes, el juego solo, el personaje de Ellie cantaba Take On Me. Entonces es muy lindo para la gente que jugó el juego, es muy precioso porque el momento era muy bonito. Bueno. Y es un momento también donde un personaje que está absolutamente como enfocado en la venganza se permite recordar a la persona que acaba de perder, pero ya como con otra sensación de legado. Además creo que Bella Ramsey como intérprete me encantó porque no solo toca la guitarra, sino que canta precioso. Okay. Y que fuera ella como originalmente en la que está interpretándolo, y ver como toda su relación con el personaje de Dina, que se emociona mucho y solo con los ojos muestra tanto de la relación de ambos personajes, que me pareció fantástico. Creo que ambas intérpretes están súper bien y que tienen como una química muy bonita, y la serie sigue haciendo algo que yo creo que es bien difícil, que es no ser expositiva. No hay personajes que den grandes discursos. Tú todo lo vas entendiendo en estos gestos, en estas miradas, en este momento, en estas como interacciones. Y eso se agradece mucho en una serie que finalmente tiene que tener ese concepto como rápido de acción, poco apocalíptico. Es interesante también ahí, claro, como el texto que no está escrito finalmente, claro. ¿No? Es como el personaje se va revelando en función de su manera de ser y no del tanto de lo que dice. Está bueno, y habla también me parece como de la capacidad, que lo encuentro genial, y yo soy un admirador de los guionistas en sí, como de poder construir todo un mundo a partir de poner en el papel un mundo que se crea con perfiles de personajes que tienen cada uno su profundidad, sus caracteres, y que tengan la capacidad de revelarse sin decir lo que son necesariamente, sino que más bien haciendo. Está bueno, digamos, porque también así es como uno también va viviendo la vida muchas veces, ¿no? Y uno también nota cuando un personaje, y eso es otra capa también, cuando el personaje es hipócrita, cuando el personaje es cínico, uno lo nota, por mucho que el texto diga A, uno sabe que el personaje de la serie a lo mejor es Z, ¿no? Entonces está bueno, me parece, como que ese trabajo, por lo que te voy escuchando, está
como muy, muy, muy finamente logrado, ¿no? O sea, tienen muy buenas interpretaciones, absolutamente. Creo que todos los actores están muy bien, pero tienes un muy buen texto. Tienes un muy buen texto porque es esta tentación de poner a la gente a hablar sobre sus sentimientos en vez de mostrarla. Se cae harto, sobre todo cuando son series que intentan ser masivas, y siento que The Last of Us nunca ha hecho eso. De hecho, el personaje de Dina es un personaje que lleva 4 capítulos y la gente ya adora al personaje porque está muy bien construido en sus vulnerabilidades, en su fuerza, en sus en todos sus detalles. Ninguno es un estereotipo. Tiene como cuando tiene que ser inteligente y parar a su mejor amiga y decirle como no vamos a ir por allá porque claramente si se están avisando y nosotros venimos por acá nos van a ver y es obvio, y la otra tiene que reaccionar, como que funcionan súper bien como en dupla, y a la vez uno entiende como que no hay este tipo de estereotipo como del personaje débil, la damisela en peligro, o el personaje fuerte, o el extremadamente villano sádico, por ejemplo, como Isaac, que si tú hubieras mostrado solo la escena de la tortura sería como el peor de los villanos, pero tú lo muestras antes defendiendo a la gente que es torturada por Fedra, y te genera ese conflicto de entender cómo se van generando las cosas, cómo se va perdiendo a la humanidad, y esta lógica que yo creo que es muy real, que es muy fácil decir el culpable de no sé, el holocausto es Hitler, y no asumir que el culpable, además de Hitler, por supuesto, es toda la gente que va junto a él apoyando, haciendo la vista hacia el lado, permitiendo los abusos, estando a su favor, y eso la serie lo va mostrando cómo la gente cambia. De hecho, en este inicio de escena, de capítulo, el personaje de Isaac baja a un cadete nuevo al que preguntó por qué les dicen votantes y le da la opción de elegir, como ahora te toca decidir, ¿te vas a morir como ellos o te unes a la resistencia? En el fondo le da esa oportunidad porque sabe que él todavía no se ha pasado para el lado oscuro de estarse riendo del dolor de la gente. Y después, cuando saltamos 11 años, vemos a ese mismo personaje y es otra persona, pero es una persona sin alma. De hecho, como el mismo lavado de cerebro que tendrían los fanáticos religiosos. Dice, cuando escuchan como el serafita grita y el otro militar que está al lado empieza como a sentirse mal por los gritos, él dice, son animales. Y ahí uno dice, él también deshumanizó gente, igual que los que se le criticaban al inicio, pero hacia otro bando nomás. Porque la serie ha hablado mucho de eso, de la construcción del otro. Nosotros versus ellos. Y en la lógica, este tipo, 11 años después, no tiene nada de la inocencia que tenía al inicio y ve a su enemigo como animales. No los ve como seres humanos. Y es la pérdida de la humanidad, finalmente, lo que habla de Last of Us. Y que es una cuestión súper presente en la discusión actual de hoy, digamos, de los temas, de los grandes conflictos humanos que tenemos hoy día a nivel mundial. Finalmente llegamos a ese punto, ¿no? Al punto de cómo se pierde de vista la consideración humana por aquel que está en el otro bando o en la otra vereda. Oye, Ángela, te quería preguntar, este capítulo, el cuarto de The Last of Us, que se estrenó el día de ayer, ¿es un trampolín potencial para qué? ¿Qué cosa nos deja abierta que tendríamos que ir a buscar en el quinto capítulo del próximo domingo? Se viene, si vieron el avance que muestran al final, se viene súper fuerte el capítulo siguiente. Se viene finalmente, ya llegamos a Seattle día 2. Lo que vamos a ver es finalmente Ellie yendo a buscar encontrando finalmente a los que se involucraron en la muerte de Joel. De hecho, escuchan por la radio y escuchan que hablan de Nora. Nora es un personaje que estaba en el grupo que mató a Joel. Y nosotros, por lo que vemos en el avance, se ve un enfrentamiento duro entre ella y otro personaje. Entonces sabemos que ya entramos en ese camino, en el enfrentamiento puro y duro, y nos quedan solo 3 capítulos. Entonces nosotros sabemos que con 3 capítulos lo que se viene finalmente estamos yendo hacia el enfrentamiento con Abby, y eso es lo que vamos a ver, es lo que queda. No para esta serie, no para, y se viene con todos los 3 capítulos que quedan, porque es una serie que tiene una historia muy grande, pero que claramente no está rellenando, no está
metiendo escenas para rellenar o personajes extra para rellenar, está avanzando en la trama gigante que tiene para abordar. Y lo que se viene es bien duro, porque la serie cada vez entra más en el terreno de la violencia y finalmente eso es, la serie es una serie sobre eso, sobre el ciclo de la violencia, sobre la posibilidad de perdonar lo imperdonable, sobre la venganza, sobre la redención. Entonces son temas súper duros y claramente nuestra protagonista está en este camino, yo entiendo, en la lógica de buscar la venganza por la muerte de su padre, que fue Joel finalmente, pero el tema es todo lo que uno pierde en ese camino de venganza, porque ella también está convirtiendo a Abby, su grupo, o a los lobos en un otro, y en un otro al que ve como menos que humano, y ese es el gran riesgo de pelear con los monstruos, es transformarte en un monstruo tú. Está intenso, profundo, interesante todo lo que está pasando con The Last of Us, una serie que está domingo a domingo. Bueno, es una temporada que tiene 7 capítulos, así que eso habla también de, como lo que tú mencionas, un concentrado, una cuestión que nos deja mucho espacio al relleno, me parece. Con esa cantidad de capítulos por temporada, me parece que no hay espacio para el relleno finalmente, ¿no? O sea, tienes que contar la historia. Podrían haberlo hecho... porque podrían haber dicho, tenemos la gallina de los huevos de oro, claro, y vamos a tener a la gente amarrada hasta el final de los tiempos, pero no lo hicieron porque siento que es muy importante que el mismo guionista y los creadores del videojuego estén en la serie y no tienen ninguna intención. De hecho, uno ve el detrás de cámara que aparece después cuando termina cada capítulo, y todo el rato están diciendo, tú terminas el capítulo y viene al tiro como el avance y después el detrás de cámara. Y están todo el rato diciendo, en el videojuego esta escena era así, acá la hicimos así. Entonces uno sabe que hay un respeto muy grande por el material de origen. Y cuando mataron a Joel en el capítulo 2, que es exactamente como pasa en el videojuego parte el 2 y muere Joel, uno se dio cuenta de que en el fondo están haciendo las cosas como corresponde, que podrían haberlo alargado en un flash o no sé qué, para mantener a la gente, porque Pedro Pascal es el actor que todo el mundo quiere ver. Bien, va a seguir apareciendo porque se vienen hartos momentos que involucran flashback y otras partes de la historia. Ellos tomaron la decisión de hacer las cosas bien. Creo que eso es algo que hay que aplaudir porque no todas las series lo hacen. Es verdad. Son muy buenas y se ponen a rellenar y pierden a la gente que ya tienen ahí. Claro, ¿no? Y eso hace que finalmente las series vayan diluyéndose y terminen medias insípidas y como que uno diga, perdió el vuelito. Así que en buena hora está haciendo fino ese trabajo y esa entrega para el público, con la certeza de que viene igual una tercera temporada. De todas maneras, eso ya lo sabemos desde el día 1 y eso está anunciado así. Es sumamente necesaria, claro, porque el juego 2, de hecho cuando tú ves la intro dice que esta temporada está basada en el juego 2. El juego 2 es eterno, dura millones de horas y de hecho yo recuerdo cuando lo jugaba que era como terminó la historia y la historia seguía y seguían desarrollando, entonces no ibas a alcanzar en 7 capítulos, claro que sí, y menos con capítulos de 1 hora era imposible. Claro, bueno. Y lo están haciendo súper bien. Buenísimo. Ángela Díaz, la negra cesantes, nuestra comentarista de serie, de cine, de producción audiovisual. Ustedes ven ahí su fondo, yo quiero mostrarlo, negrita, porque está maravillosa ahí tu setup. Sí, quiero puro tener tiempo para ver todo. Es todo lo que me falta, tiempo. Sí, es que es mi escritorio, ahí escribo yo, entonces tengo puras películas. Buenísimo. Ángela, te mando un beso y un abrazo grandote. Nos encontramos la próxima semana ya con Tabata de vuelta para el 5º capítulo de The Last of Us Review que hacemos aquí en la nuestra todos los lunes a las 11 de la mañana.